Y bueno, sabemos propiamente en el contexto de la secta masónica, dice aquí, de la secta masónica son además de daños acervísimos. Se entiende propiamente que los efectos que vemos afuera de la masonería, los daños que causan a través de varios brazos, como ya dije, a veces del protestantismo, del comunismo, etcétera, etcétera. Hoy, Agenda 2030, en la actualidad, pues se ven los efectos que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ahí el Papa cita la Escritura y efectivamente, pues el contexto de la masonería lo que quiere es una destrucción no solamente de la iglesia, sino también de los estados y pues los tienen en su poder. Y luego dice el documento, en la página 7, menciona un extracto, dice, la masonería niegan en efecto toda divina revelación, no admiten dogma religioso, ni verdad alguna que no pueda comprender la razón humana, ni maestro a quien precisamente deba creerse por la autoridad de su oficio. Entonces, hablando en esto, aquí pueden ya rescatar las páginas anteriores cuando dice ahí que muchas sectas, pensando en el contexto religioso, sectas protestantes, pues dice ahí, niegan en efecto toda revelación, aunque algunas se disfrazan, pero pues a veces niegan algunos de los sacramentos, niegan que Dios se haya revelado, niegan varias cosas, etcétera, etcétera. Pensando en un contexto del comunismo, bueno, pues niegan también toda revelación. La masonería, por eso insisto que esos son brazos de la masonería. Quien maneja es la masonería y aquí el Papa describe que la masonería niega efecto de toda verdad divina, de toda revelación, no admite dogma religioso, lo mismo que el comunismo, ni verdad alguna que no pueda comprenderse la razón humana. Así que cuando pensamos en esto también tenemos que pensar en las teorías que están en boga desde hace varios siglos, quizá unos 200, 300 años, como las teorías y filosofías que se plasman, por ejemplo, la teoría de Charles Darwin, Dios no existe, sino que venimos del mono, no solamente Charles Darwin, sino Alejandro Parin, o la teoría del positivismo de Augusto Comte, solamente se cree en la materia, en lo que no es materia no se puede creer, o el panteísmo, donde toda la materia es Dios, etcétera, etcétera. Teorías ya más adelante, como por ejemplo la de las filosofías un tanto desviadas del contexto de la verdad y que están en boga, de Maslow, por ejemplo, de Heidegger, de Manuel Kant, de René Descartes, etcétera, etcétera. Son filosofías que se dan en las universidades y que dice aquí, muchas de ellas niegan todo dogma religioso, niegan verdad revelada, y donde dice ahí que solamente aceptan lo que es comprensible y lo que no puede comprender la razón humana, ni maestro, y no acepta ni maestro, ni a quien precisamente deben creer por autoridad de su oficio, ¿no? Entonces, así muchas filosofías que están en boga, como la teoría de la famosa razón de Emmanuel Kant, etcétera, o la duda metódica de René Descartes, ¿no? Hay que dudar de todo y no acepto otra cosa. Entonces, es el contexto de las filosofías que están en boga. Y esas filosofías también, desde luego, que están en boga, son las filosofías que tratan de envolver y obviamente de llevarnos a algo que es contrario. Sin embargo, la encíclica sigue diciendo más adelante, la secta masónica, en lo tocante a la religión, su empeño está en llevar a cabo las teorías de los naturalistas. Aquí está lo que estoy explicando. Ciertas teorías en donde propiamente hacer un lado el contexto de la religión, y esto es lo que vale. Estas teorías, de luego, que son corrientes de teorías como lo que hoy se estila decir acerca del LGTB, ¿no? Lo importante es que se amen y lo importante ya no es lo que diga la ciencia, de acuerdo científicamente, sino lo importante es el amor. Así que entonces el LGTB, hombre con hombre, eso está bien. Y aquellos que lo ven mal son completamente contrarios, porque lo importante es el amor. Y por lo tanto es una teoría que propiamente está reprobada, porque es precisamente una teoría, es eso, algo que no está comprobado, sigue siendo una teoría. Pero hablando en el contexto científico y de lo que hoy acerca de una teoría o de una filosofía errada se predica, es el contexto, ¿no? No pueden tener hijos, bueno, pueden adoptar, e incluso se les da leyes. Jamás un hombre con hombre podrá procrear, lo mismo que una mujer con una mujer. Esos son verdades científicas y no teorías o filosofías erradas, que si tú odias a los homosexuales, entonces eres un homofóbico. Si tú odias a las lesbianas por ser mujeres, entonces tiene también su frase de poder decir, eres homofóbico si odias a los hombres,
y misógino si odias a las mujeres. Y entonces esas palabritas que están surgiendo en el contexto filosófico, etcétera, etcétera, se van acuñando para tener o disfrazar con ciertos eufemismos, disfrazar las palabras para recaer en cosas que van en contra de la ley natural, de la ciencia y desde luego de la religión. Por eso, hablando de la religión, dice aquí la secta masónica en lo tocante a la religión, su empeño está en llevar a cabo las teorías de los naturalistas, anular en la sociedad toda injerencia del magisterio y autoridad de la iglesia y del Estado. Pero hace rato dije que la iglesia quedó sujeta al Estado. Si el Estado es contrario, es un Estado liberal, es un Estado de izquierda, pues este a su vez mueve propiamente ese contexto de filosofías, de teorías, para insertarlas propiamente a favor de la masonería. Pues es lo que está ocurriendo con la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley de portación de droga y toda ley antinatural. Hoy que tenemos partidos de izquierda en muchos países, bueno, pues se ponen en boga esas filosofías y teorías completamente torcidas, puesto que el objetivo en el contexto religioso, dice la encíclica, la secta masónica en lo religioso, su empeño está en llevar a cabo las teorías de los naturalistas, no solamente los naturalistas, de los modernistas, de los marxistas, etcétera, etcétera. Por eso dije aquí, bueno, que estamos hablando de una encíclica que ya tiene varios tiempo, pero que además ya denunció propiamente lo que los papas anteriores. Estamos hablando de una encíclica de 1884, así que pues ya han pasado muchas cosas, y obviamente, pues ya filosofías torcidas como el marxismo, etcétera, etcétera, pues siguen en boga, a pesar que, lo he dicho en otros videos, a pesar que economistas expertos a nivel mundial han reprobado propiamente que el marxismo está reprobado en contexto económico. No se puede llevar a cabo el contexto de lo que predica el marxismo o socialismo, como se ve propiamente en Cuba, en Venezuela y en todos los países que son comunistas, socialismo, comunismo, y que sabemos que el comunismo, pensando en el contexto económico, pues está reprobado. Sin embargo, bueno, pues sigue en boga. Dice que los estados, dice otro de lo que dice la encíclica, que los estados se constituyan haciendo caso omiso de las enseñanzas y preceptos de la iglesia. Y después la encíclica dice aquí que lo que le gusta propiamente el tipo de educación que le gusta a la masonería es la educación laica. Esa parte es importante porque promueven después ya ese tipo de teorías a través de la educación laica. Y obviamente, pensando en ese contexto de laico, yo lo he dicho en muchas ponencias, que hablando en un contexto religioso, pues la palabra laico del griego laos significa pueblo. Sin embargo, en términos masónicos, en términos constitucionales de partidos liberales y de izquierda, la palabra laico para ellos es sinónimo de ateo. Así que cuando la encíclica dice a lo que le gusta la educación, que le gusta la masonería, es la educación laica, no se refiere a la educación del pueblo, ¿se entiende? Se refiere a la educación que manejan ellos propiamente para sus fines. Por eso nos dice aquí la encíclica, se ha llegado a un punto de que los autores de las sectas se proclaman abiertamente lo que en oculto maquinaron largo tiempo, a saber que se han de suprimir la sagrada potestad del pontífice y del papa y suprimir por entero el pontificado instituido por derecho divino. Así que, desde luego que van a la parte del papado. Y referente a lo que acabo de decir de la educación, dice ahí, la única educación que a los masones les agrada es la que llaman laica, independiente, libre, es decir, que excluya toda idea religiosa. Entonces, qué bueno que el Papa aquí toma esta parte de la palabra laico, porque creo que el Papa nos da también luces acerca de esta palabra que ciertamente pues es un dualismo, la palabra laico pensando como pueblo y pensando en el latín la palabra seglar, seculorum, seglar, también significa pueblo, y como que parecemos que es una palabra ambivalente. Sin embargo, el Papa aquí cuando dice la única educación que les gusta a los masones es la llamada laica, no se refiere propiamente al término laos, pueblo, la que gusta al pueblo, sino laica, entendiendo, como expliqué, sinónimo de ateísmo, sinónimo de sin Dios, sinónimo en un contexto de secularización, es decir, de quitar a Dios de la idea, y específicamente el contexto del Papa.